Gente, los lácteos nos están inflamando, están empeorando nuestra salud. Os lo digo todo en este vídeo, ¿vale? Sobre todo voy a decir un poco lo que expone la ciencia y luego también voy a dar mi opinión y que cada uno se quede un poco con lo que quiera. Primero, muchas veces hemos escuchado que los lácteos inflaman, que pueden generar incluso acné, que al final son antinaturales, por así decirlo, porque los hemos creado nosotros. Y seamos realistas, se están eliminando mucho de nuestras dietas principalmente por las tendencias que están surgiendo, ¿eh? Están saliendo muchas tendencias, tanto de, bueno, a nivel de veganismo, que demonizan este tipo de alimentos, o simplemente dietas que son como ancestrales y demás, que no utilizan este tipo de productos, etcétera, etcétera. Y luego a raíz de que la intolerancia a los lácteos es algo como muy conocido y muy famoso, pues bueno, se ha puesto muy en duda y mucha gente decide dejarlo simplemente porque se piensan que les inflaman, ¿vale? Entonces, ¿qué dice la ciencia al respecto? Pues primero, hay un estudio, ¿vale? Que es Soedema Muzu, ¿vale? Lo podéis buscar, 2018 lácteos, que demuestra que no hay evidencia sólida de que los lácteos inflamen en personas sanas, ¿vale? Hay otro en 2017 de Bordoni que demuestra que no solo es que no haya una evidencia sólida de que esos lácteos inflamen, sino que además algunos pueden tener efectos antiinflamatorios. Esto ya lo sabemos. Por ejemplo, el kéfir o algunos yogures a través de probióticos, prebióticos y demás pueden tener efectos muy positivos en nuestra microbiota y antiinflamatorios, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? ¿Pueden causar acné? ¿Pueden derivar a otros problemas? Bueno, depende, ¿vale? Generalmente se hicieron unos estudios para ver un poco si estos problemas los están generando los lácteos o simplemente el entorno hormonal o nutricional y demás, y realmente en esos estudios la evidencia no era suficiente como para demostrar que los lácteos estaban generando esos problemas, ¿vale? Y que no eran otras cosas o que no tenían problemas previos como tal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si eres intolerante a la lactosa, ¿vale? O sientes que te sientan fatal de verdad, ¿vale? Pues mejor evitarlos, ¿vale? Tal cual, no hay más, ¿vale? Aún así, deciros que una intolerancia no significa una alergia, ¿vale? La mayoría de personas intolerantes generalmente toleran, nunca mejor dicho, pues, queso curado, algunos yogures, etcétera. Sobre todo los yogures, por ejemplo, más proteínas, muchas veces se toleran porque ni siquiera son yogures, ¿vale? Son derivados de. Pero bueno, esto para que entendáis que, oye, pues no sé por qué yo tengo una intolerancia, pero esto lo tolero, ¿vale? Es normal. ¿Qué nos aportan los lácteos? Pues bueno, los lácteos nos aportan calcio, fósforo, bueno, incluso bueno, proteína también, ¿vale? De alta calidad, incluso vitamina D, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchos fermentados también nos ayudan con la microbiota, que al final es muy importante y, bueno, son también un recurso muy útil de cara a pues, ciertos planes de alimentación para hacernos progresar, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión a todo esto es que los lácteos como tal no tienen por qué haceros inflamar. Y ahora viene esto personal, ¿vale? Mi opinión personal. Se están demonizando mucho, se están demonizando de hecho muchos alimentos, ¿vale? Yo digo que os hagáis la vida fácil. Si vosotros que creéis en esa idea de que los lácteos inflaman y de que ciertos alimentos inflaman y sois capaces de llevar una dieta que vosotros consideráis antiinflamatoria y eso os hace tener un mejor físico, desarrollaros mejor en el gimnasio, motivaros, etcétera, lo veo de lujo, lo veo espectacular, me alegro por vosotros y es igual de óptimo que la persona que lo hace con los lácteos o con otros factores, ¿vale? Si es una persona que al final está empezando, o mira, quiere cuidarse un poco más, pero no es que no lo tenga claro, pero no tiene a lo mejor el suficiente compromiso todavía, o no sabes, no estás dispuesto a sacrificar ese tipo de cosas porque no te apetece o no te da la gana, o porque no lo consideras o no está en tu agenda, por así decirlo. Pues si es así, realmente háztelo fácil, no te preocupes, o sea, no tienes por qué seguir una tendencia y quitar esto y quitar lo otro y al final solo comer X cosas y ceñirte a no comer nada que no sea real, etcétera, etcétera. Háztelo fácil. Empieza, no pasa nada, utiliza lácteos. Cualquier cosa que te siente mal, valóralo, estúdialo, monitorízalo con un profesional, por ejemplo conmigo, ¿vale? Pero monitorízalo, vemos cómo te sienta, cómo está, qué alteraciones te produce o qué beneficios te produce. Y en base a eso, valoras si te merecen la pena o no te merecen. Si eres una persona, como digo, de este tipo, yo te diría que no debes quitar los lácteos o no tienes por qué quitar los lácteos si tú consideras si quieres quitarlos porque crees en los beneficios que te puede generar quitarlos y además ya solo por quitarlos te desinflamas solo de pensarlo, pues oye, bien por ti y me alegro, pero la evidencia científica nos dice esto, ¿vale? Que luego
hay ciertos patrones que al final pueden hacer que evidentemente estemos más inflamados, pero yo, por ejemplo, como profesional de la salud, achacaría mucho más al ratio de omega 6 que hay en la alimentación, que es inflamatorio. El ratio omega 6 y omega 3 que deberíamos tener es mucho más positivo hacia el omega 6, que es inflamatorio, en lugar de como debería ser hacia el omega 3, y esto nos genera una inflamación orgánica general, etcétera, etcétera. Mucho más que el tema de los lácteos, etcétera, etcétera. Pero no obstante, cualquier decisión que toméis me parece bien, pero no os agobiéis con tendencias, con historias, por favor, tener personalidad, haced lo que más sencillo sea, y luego si de ahí queréis ir partiendo, ir quitando algunas cosas, ir teniendo vuestras ideas, vuestras creencias, escuchando a la persona de confianza que creáis que al final os da un poco lo que buscáis y demás, pues bueno, ya veréis un poco hacia dónde tiráis o cómo lo hacéis, ¿vale? Pero en principio aquí no hay ninguna evidencia científica o conclusión que nos diga que los lácteos mal, ¿vale? Así que nada, suscribiros, darle like si os ha gustado. Eh, Ponedme si acaso en comentarios si los has eliminado los lácteos, si no, si los has eliminado el por qué, y qué opinas, ¿vale? Que yo te escucho y ya os digo que yo no demonizo nada y estoy en todos los lados de la moneda. Pero bueno, eso sí, ha llegado alguien hasta aquí y lo ha visto, ¿vale? Pero bueno, yo confío, ¿vale? Suscribiros, darle like, gente. Un saludo.